Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de Organización Internacional, siempre para el grupo teórico número 2. Tenemos 28 personas conectadas. Es preciso que, por favor, si hay algún inconveniente en la conectividad de sus casas, porque veo que no están la mayoría este día, entonces que lo hagan saber al representante o a la representante del curso. Así yo tomo en consideración su no asistencia por algún motivo de fuerza mayor. Sin embargo, si no hay motivo de fuerza mayor, pues por favor, representante del grupo, recuerde ahí en su grupo de estudiantes llamar un poco la atención, porque son datos que a veces en clase aportamos tanto por lo que ustedes puedan compartir como el docente, y estos datos siempre ameritan ser tomados en cuenta porque entran en el parcial. Recuérdese, no solamente es clase teórica, sino también poner la puesta en común, valga la redundancia, de estos conocimientos. Y sobre todo así hemos venido trabajando las clases. Si se fijan, un poco ligeras, un poco light, ¿verdad? No tan estrictas, pero porque estábamos trabajando muy bien. Ahora que veo menos personas, vamos a poner el nivel un poquito más alto. Bien, con esa consideración, solo voy a decir un anuncio antes de entrar de lleno a la clase sobre lo que vamos a acontecer la próxima semana. Veamos, ustedes son el grupo número 2, que nos vemos miércoles y viernes. Entonces, en efecto, el próximo miércoles inicia su exponencia para la formativa, que sería miércoles 21 de abril. Entonces, por favor, prepárese el equipo número 1 y el equipo número 2 para esa sesión y hacer la presentación que habíamos acordado como formativa dentro de los límites de tiempo predeterminados. Dos equipos, ¿cuál es la modalidad que van a presentar? Pues no les había comentado este es un efecto sorpresa. Son 5 los miembros de cada equipo. Yo escogeré 3 de ellos para que puedan participar en honor al poco tiempo que tienen. Y estas 3 personas obviamente tendrán que estar preparadas. Todo el equipo deberá estar preparado porque no saben quién exactamente va a pasar. Entonces, iniciada la sesión, yo voy a poner en el chat las 3 personas que interesan que nos participen y pueden hacerlo sin ningún problema. Si tienen algún inconveniente, pues ahí lo vamos a resolver de alguna manera, de tal modo de que no sean los 5 que pasen, sino que solo 3 o 2. En ese sentido, los demás, ¿qué van a hacer? Pues van a tratar la manera siempre de defender al momento del que sea el espacio de réplica y áplica. No es que se vayan a quedar callados. Tampoco el grupo, aunque hayan expuesto algunos, estos algunos pueden también intervenir en la defensa de la áplica-réplica. Bien, este es solo es un anuncio. Vamos a entrar un poco a presentar mi pantalla para que ustedes puedan visualizar uno de los temas también importantes a tratar sobre la obligatoriedad de las resoluciones. Es decir, vamos a ver aquel concepto que definíamos, no era un concepto, sino una relación que definíamos en su momento como sistema de Naciones Unidas, impulsa esta plataforma para poder hacer manifiesto su personalidad jurídica con los demás estados y utiliza, dijimos, instrumentos. Por ejemplo, las resoluciones son este tipo de instrumentos que van a contener expresiones oficiales de la opinión o la voluntad de los órganos de las Naciones Unidas. Es decir, cada órgano va a tener una forma de expresarse y se va a sistematizar en una resolución o en una decisión. Vamos a ver la diferencia también entre resolución y decisión. En esta oportunidad me voy a hacer referencia a las resoluciones del Consejo de Seguridad, al de la Asamblea General y, en efecto, a la del Consejo Económico Social. Creo que alguien quiere entrar. No, o levantó alguien la mano. Okay. Buenos días. Sí, licenciado, yo había levantado la mano.
Evelyn, adelante. Sí, buenos días. Bueno, tuve una duda. El día de la exposición que comienza el día miércoles, usted escogería las personas que van a dar, digamos, la explicación, ¿verdad? De acuerdo con la diapositiva. Pero para la defensa sí seríamos los 5, ¿verdad? Es correcto. O usted iría No, escogiendo, digamos, en la defensa, vaya, tal persona responde menos, algo no. no. Es correcto como lo interpretó la primera vez. Ah, ok. Selecciono 3 para la ponencia, pero para la defensa participan los 5. Ah, ok, ¿De perfecto. acuerdo? Muchas gracias, licenciado. Bueno, la orden. Con más énfasis, ¿verdad? A quienes no participaron. Obviamente, ellos son los que tienen que tomar la iniciativa, pero la participación está abierta para los 5 en la defensa. Bien, quiero ver, estaba compartiendo, ¿verdad? ¿Todavía ven la presentación? Sí, Sí, ok, licenciado. ok. Adelante. Si hay alguna cosilla que no se comprenda de lo que estoy explicando, deténgame por favor para así aclararlo de una sola vez. Decíamos que la expresión oficial de los órganos se materializa en resoluciones. Y estas resoluciones generalmente se van a conocer en el seno del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y del Consejo Económico y Social. ¿Por qué sentido? Porque estas resoluciones se publican de forma individuales para estos órganos, es decir, van a ser documentos individuales. Una resolución generalmente no lleva más de 4 páginas. ¿Verdad? Se limita a 4, 3, 2, incluso una página, dependiendo lo que contiene esta resolución. Entonces, se van a publicar como documentos individuales de cada órgano, de los 3 que he mencionado, y después se van a compilar todas estas resoluciones individuales en un informe, ya sea anual o un informe al finalizar un periodo de sesiones. Cuando digo finalizar un periodo de sesiones es porque, por ejemplo, la Asamblea General tiene un periodo de sesiones ordinario y esto ustedes lo sabrán o si no lo estoy compartiendo. La Asamblea General inicia su periodo de sesiones ordinario el tercer martes de cada mes de septiembre. Entonces, anualmente, ¿no? Entonces, al finalizar este periodo de sesiones, claro, ya cada órgano ha emitido una resolución de manera individual, pero al finalizar el periodo de esta sesión se presenta un compendio, una compilación de esas resoluciones. Y es lo que va a diferenciar de las resoluciones de los demás órganos, que los demás órganos no hacen esta publicación de manera individual, sino que la hacen y una compilación y este informe se lo presentan al órgano principal. ¿Me explico? El del Consejo, la Asamblea y el Consejo Económico y Social son publicaciones de manera individual, repito, después de manera colectiva, pero siempre de carácter público. Las otras resoluciones de los órganos se van siempre compiladas, pero a el órgano principal como un informe. Ahí van contenidas las resoluciones. ¿Me explico? Estas dos diferencias quedan marcadas en virtud de las competencias de cada órgano también. Claro, el Consejo de Seguridad es de los principales, la Asamblea General también es de los principales, y se ha definido que estos sean, o sea, que sus resoluciones sean publicadas de forma individual primero. ¿Qué es lo que va a contener una resolución? Una resolución está estructurada en dos formas o en dos etapas. La primera etapa es el preámbulo, un preámbulo que contendrá los antecedentes o los motivos que llevaron a cabo la formulación de esa resolución, es decir, lo que se está adoptando en ese momento. En la parte del preámbulo se explica, o es decir, es una especie de justificación del por qué llegamos a adoptar esa resolución. Y sí tiene una estructura gramatical o de redacción muy puntual en el sentido de que siempre los párrafos de este preámbulo van a comenzar con verbos en gerundio, verbos que se colocan en cursiva, en teoría, y luego se detalla el antecedente. Por ejemplo, recordando, manifestando, eh, ¿cuál otro verbo puede ser como antecedente?
incentivando, motivando, manifestando lo que se escribió en el año tal, por ejemplo, etcétera. Exponiendo, ¿no? Y luego hay una parte dispositiva, que es la segunda parte de la estructura de una resolución, que tiene ya el carácter de cuerpo, ¿no? Es decir, expone la opinión del órgano, expone la decisión en cuestión de ese momento, lo que se va a adoptar, etcétera, etcétera. Y esto se hace por párrafos y se enumera cada párrafo. Párrafo 1, párrafo 2, 3, 4 y así sucesivamente, tratando la manera de exponer la opinión de esa resolución. ¿Y cuál es el verbo que se utiliza en estos párrafos? Acá ya no es en gerundio, sino que es en forma gramatical, en el tiempo gramatical presente. ¿Por qué sentido? Porque como es ya una opinión de lo que se va a adoptar o la medida que se va a adoptar, entonces tiene que escribirse y manifestarse de manera contundente, ¿no? En manera presente, por decir, la Asamblea General decide, ¿no? Solicita, reflexiona o recomienda o pide directamente a, bueno, el verbo más usado es solicita, ¿verdad? Establece, es decir, cosas más puntuales y que deberán ser redactadas en tiempo gramatical en presente. Bien, esa es, digamos, una formalidad que les estoy explicando, pero vamos a hacer la diferenciación entre decisiones. Resolución dijimos por un lado, que es esa expresión oficial, y la decisión, a ver si me pasa, ok, la Licenciado, decisión, dígame. una pregunta. Acá dijo que la resolución iba a tener dos etapas. La primera era preámbulo y la otra, ¿cuál era? Ah, sí, lo que les acabo de explicar es la parte dispositiva. Así, parte dispositiva son los puntos de lo que va a tratar esa resolución, las medidas que se están llevando a un acuerdo, ¿verdad? O sea, o las que se llevaron a acuerdo, porque recuérdense que la resolución es el resultado de un anteproyecto, es decir, yo llevo, ustedes verán, si les toca vivir en la práctica esto, el periodo de sesiones se divide en mesas de trabajo o comisiones, así se le llama en Naciones Unidas, los comités, los famosos comités, ¿no? De trabajo. Entonces, estos comités llevan ya un anteproyecto, porque como están representados por diversos países, llevan un anteproyecto para poder formular. Digamos, en materia medioambiental, bueno, ya cada país tiene una postura de qué es lo que quiere tratar en materia medioambiental. O en materia de mantenimiento de la paz, que quieren intervenir en algún país, bueno, ya varios países llevan algún borrador, digámoslo así, de resolución. Entonces, ya luego se trabaja y empiezan a ver qué decisión o qué medida conviene para poder adoptar en común. Acuérdense que esto es la Asamblea General la que lo está adoptando, en el caso de este órgano. O el Consejo de Seguridad también tiene mesas de trabajo a través de sus países miembros, tanto permanentes como no permanentes, y se estudia para poder adoptar una resolución o en el seno de alguna reunión directamente se adopta la resolución y por eso ya se va construyendo. Entonces, la estructura de la resolución generalmente va a ser así, el preámbulo que nos va a decir cómo es que llegaron a tomar esa medida y la parte dispositiva que ya son las medidas que se van a tomar. Repito, y la parte expositiva o dispositiva, perdón, se expone con numerales. Numeral 1, 2, 3, 4. Ya vamos a ver un ejemplo. No se preocupen. Espero haber aclarado, compañero. Sí, Con las licenciado. decisiones, sí hay una diferencia. Las decisiones no tienen un carácter obligatorio, ¿no? Sino que para los demás estados, sino que constituyen obligatoriedad o cumplimiento a nivel interno. Es decir, porque las decisiones se van a referir a cuestiones de procedimientos administrativos. Cuando digo de procedimientos, pueden ser elecciones, algunos nombramientos de funcionarios, digamos, un comité o un órgano que se quiera reunir en un día distinto o en un lugar distinto, por ejemplo, entonces se decide
y se apunta en un documento. Y esa es la decisión, ¿no? Un poco para llevar el orden de lo que se tendría que hacer como funcionamiento de la organización. Explico. Voy a elegir, digamos, el presidente del tal comité o de tal comisión. Entonces, hacemos una decisión en conjunto de cuál es la persona a quien hemos elegido o al país al quien hemos elegido. Es una decisión. No tiene el carácter de que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas deberán cumplir o los involucrados en esa resolución, en el caso de resoluciones, deban cumplir. Esa es la diferencia con las decisiones, ¿verdad? Tanto las resoluciones como las decisiones suelen numerarse, es decir, hay un código de numeración para que lleven el orden y sepamos qué número de decisión se refiere a qué tema. Ya eso lo voy a exponer ahorita, quizá. Y las decisiones están en todos los órganos, tanto en los órganos principales como en los órganos subsidiarios, en todos los órganos. Resoluciones y decisiones. Licenciado, Dígame. una cuestión, o sea que entonces las decisiones, el campo de acción sería más de carácter institucional dentro de la Es organización. correcto, es eso, la decisión interna. Por ejemplo, usted en la universidad, supongamos, está junta directiva, la honorable junta directiva, que cuando usted hace, o sea, digamos, inicia el ciclo, por ejemplo, nos presenta un calendario, una medida, ¿verdad?, que vamos a adoptar todos. Esa puede ser una decisión que se ha tomado para la facultad, ¿verdad? Pero el mismo órgano, la junta directiva, puede tener una resolución, digámoslo de esta manera, más de carácter de obligación, ¿no? Cuando se aprueba una tesis, por ejemplo, un trabajo de grado, se hace la resolución, se toman las medidas, este grupo ha pasado con la nota tal, 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 tal. Entonces, este documento ya es una expresión oficial que pasa al ente correspondiente para que se empiece a realizar todo el trámite del grupo de trabajo y pueda graduarse. Es decir, ya este sí es un carácter vinculativo, porque si no acatan lo que acaba de decir junta directiva, pues entonces para el grupo se para el proceso, no se gradúa y está violando los derechos del estudiante en este sentido, porque los demás órganos no cumplieron la resolución de la honorable junta directiva al decir que este grupo ya había aprobado su trabajo de grado y que estaban aptos para graduarse. Me explico, es una resolución vinculante en este caso. Pero así este mismo órgano podría decir, hoy tenemos más alumnos, bueno, por el tema del COVID, más áreas en donde limpiar, entonces necesitamos más personal de limpieza. Tomemos la decisión de contratar a más personal de limpieza. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Vale? Y hacen un documento, ¿verdad? Para que quede reflejado, hay que contratar a una persona o a dos personas más de limpieza. Y eso no es una resolución, eso es una decisión tomada para el funcionamiento interno de la facultad. En este caso, he puesto el ejemplo de un área administrativa. ¿Me explico? Entonces, es un ejemplo muy, muy sencillo, ¿verdad? Porque en el gran mundo complejo de la organización internacional, la decisión va a constituir un poco un nivel más grande del que acabo de explicar, igual la resolución, un nivel más grande del que acabo de explicar. Pero es un ejemplo. Repito, así como decía el compañero, está muy bien interpretado, decisión solo a nivel interno, es decir, para llevar el orden del funcionamiento, y resolución ya de carácter vinculatorio para el órgano que van a establecer que cumpla esa decisión, esa resolución, perdón, o los demás estados que requieran que se cumpla esa resolución. Me explico. No sé si le quedó claro al compañero. Sí, sí, muy claro, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Vaya. Y ya vamos a ver, no se preocupen, por eso vamos a matizar. He traído algunos ejemplos de cuál es una resolución y cuál es una decisión. Veamos. Quiero compartirles, voy a dejar de compartir esta para compartirles al respecto de las resoluciones de la Asamblea General.
Eh, Les había comentado que tanto resolución como decisión llevan consigo una codificación para poder identificar cuál es el número de la resolución, porque como hay tantas, ¿verdad? Les tienen que poner un número y en el seno de qué sesión fue adoptada. Veamos, se lo voy a presentar ahora. Ok. Listo. Acá tienen, esto es de la página oficial de las Naciones Unidas, en el apartado, eh, en la plataforma de librería, y estoy en la documentación de la ONU, directamente de la Asamblea General. Entonces acá se los he querido traer así de un solo, crudo, ¿no? Porque todo me parece importante. Las resoluciones, decíamos, se publican primero, en el caso de la Asamblea General, como documentos individuales. Luego se compilan, dijimos. Y tienen un patrón de símbolo. Es esta numeración a la que yo me refería. Un patrón de símbolos para identificarla a qué tipo de resolución se refiere y cuál es el tema de esa resolución y cuál es el número consecutivo de esa resolución. Tenemos que desde 1946 a 1975, las primeras 3.541 resoluciones que salieron de la Asamblea General fueron resoluciones numeradas de manera consecutiva. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a la 3.541. Pero vieron, ¿no? En ese periodo, que llegar hasta 3.541, y si decimos que es una organización de carácter universal que no tiene tiempo límite para dejar de funcionar, sino que al contrario, deberá permanecer en el tiempo para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, entonces se llegaron a la conclusión de que, puchica, 3.541 apenas en pocos años, ¿hasta dónde vamos a llegar con las resoluciones? Entonces empezaron a codificarlas de una forma diferente. Veamos, y acá está, bueno, estas son las de inicios de ese periodo, ¿no? Se codificaban de acuerdo a la sesión en la que fue aprobada y se indicaba con números romanos. Acá tenemos este ejemplo, la A que responde a asamblea, res obviamente sinónimo de resolución. 217 será el número de resolución que para este periodo todavía sigue siendo consecutiva, y el número 3 en romanos, que identifica el número de sesión en la que fue aprobada. Y se lee la resolución número 217, aprobada en la tercera sesión ordinaria. Y responde al nombre de Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es por un lado. Por otro lado, tenemos este tipo de simbología, que es A Res 3201, S, si se fijan aquí aparece una letra, y siempre el número en romanos, numeral 6. Bien, ¿qué significa esta S? Acá está, es un periodo extraordinario de sesiones. Si se fijan, la primera no tiene ninguna letra identificativa porque es un periodo ordinario. Este es un periodo extraordinario, ¿verdad? S, y la sesión número 6, o el sexto periodo de sesiones, perdón, el sexto periodo de sesiones. Generalmente no la vamos a leer 3201, sino que sí se puede leer así, obviamente, porque es el número. Pero la práctica, más que todo, ustedes escucharán que se dice la resolución 3201. Así, con dos números, 3201. Aprobada, repito, en el sexto periodo extraordinario de sesiones. Y tenemos otro tipo de codificación que, si ya ven, se le agrega la letra E. Esto significa que es una sesión especial de emergencia. Repito, sesión ordinaria, sesión extraordinaria o periodo de sesiones extraordinarias y sesión especial de emergencia. Si notan, el tema es asistencia humanitaria, entonces no la he leído esta resolución,
pero como me indica que fue tomada bajo el esquema de una sesión especial de emergencia, entiendo que esta asistencia humanitaria es producto de algún, digamos, de alguna catástrofe natural, sea volcánica, terremoto, huracán, no sé lo que haya pasado en esta época, y como fue tomada en una sesión especial de emergencia, pues intuyo que es por un desastre natural. Sin embargo, ahí está la codificación hasta 1976. A partir, dígame. Disculpa que lo interrumpa. Entonces, digamos que todas las sesiones, digamos, especiales que han sido tomadas mediante la pandemia han sido mediante este formato. No, no todas, porque si se, bueno, por ejemplo, en la sí, el año pasado fue 2020, el periodo de sesión número 75 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿verdad? Que inició el tercer martes de septiembre. Era una sesión ordinaria, pero la coyuntura era pandémica, me explico. Entonces, alguna resolución pudo haber salido haciendo referencia a solventar algunas necesidades de la pandemia. Y no necesariamente tuvo que haber sido la sesión especial de emergencia, ni tampoco un periodo extraordinario para llegar a tomar decisiones de carácter emergente. Porque en este sentido, el periodo de sesiones ordinaria coincidió con el, digamos, contexto de emergencia. ¿Me explico? No hubo necesidad. Sí habían para otros órganos, ¿verdad? Por ejemplo, recuerdo la OEA que sí se reunió de forma emergente para abordar algunos casos de ayuda. Por ejemplo, otros organismos, siempre de Naciones Unidas, que la Organización Mundial de la Salud, para poder tomar decisiones, resoluciones de carácter, por ejemplo, al decir que esta enfermedad iba a ser considerada de forma pandémica, ¿no? La OMC estuvo ahí al tanto, y sí tuvo que haber sido aprobada este tipo de resoluciones para ese órgano de forma, en un periodo extraordinario de sesiones, por ejemplo, ¿verdad? O en un periodo de sesión especial. Sería interesante evaluar en qué periodo se tomaron estas resoluciones. Pero para el caso de la Asamblea General, repito, no hubo necesidad de hacer una sesión especial de emergencia porque en 2020, en septiembre, estábamos en plena pandemia también y estábamos dentro de un formato virtual. De hecho, se llevó a cabo de forma virtual ese periodo de sesiones del 2020 y coincidieron en también adoptar algunas medidas para paliar o superar la emergencia de ese momento. ¿Me explico? No necesariamente tiene que coincidir. Creo que resolví su pregunta también. Sí, licenciado, gracias. Ok, no necesariamente debe coincidir, pero sí unos órganos, y puse el ejemplo, la OMC, que tendría que estar al tanto, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud, para poder pronunciarse frente a la emergencia, y ellos sí pueden celebrar las sesiones especiales. A ver, después de 1976, el símbolo para denominar a estas resoluciones, digamos, se mejora. Ya no aparece un número romano, sino que aparece números arábigos, y tenemos que, para referirnos a qué número, digamos, se identifica esa resolución, será el final, resolución número 25, que se adoptó en la 44 sí, acá está, 44 sesión de la Asamblea General. Es así, el número final indica el número de resolución, y el número que antecede a la pleca significa el número del periodo de sesiones, ¿verdad? Acá, si se fijan, vuelve a aparecer la S, indicando que es un periodo extraordinario de sesiones. Acá vuelve a aparecer la ES, considerando que es un periodo extraordinario de sesiones de emergencia, ¿verdad? Creo que acá no hay más que agregar. Bueno, las decisiones también tienen un formato similar de numeración, solo que es más simple. Solo se coloca decisión tomada en cuenta en la sesión número 50, y el número correlativo es ¿no?
el número secuencial, 411. Nótese que el número secuencial va a ser secuencial, para la redundancia, solo de ese periodo de sesiones. Es decir, si en el periodo de sesiones se adoptaron 50 resoluciones, entonces va a ir de la 1 a la 50. Y ya, hasta ahí. ¿Verdad? A diferencia del periodo anterior, de 1946 a 1975, que todas eran consecutivas. Desde la primera, y no importase si era adoptada en el segundo periodo de sesiones, en el tercero, en el cuarto, todas iban a tener un orden consecutivo. Ahora no, ahora lo cortamos. El orden consecutivo solo es y obedece al periodo de sesiones. ¿Me explico? O sea, este año, periodo de sesiones, que será el número 76 para la Asamblea General de la ONU, iniciará con la resolución 76 pleca 1, 76 pleca 2, 76 pleca 3, y así, el orden consecutivo, pero de esa sesión. Ya no se van a quedar, si fueron el año pasado 400, por ejemplo, resoluciones tomadas en cuenta, no va a empezar este año 401, 402, no, me explico. No sé si se logró comprender esta parte. Separa la secuencia siempre en una sesión o en un periodo de sesiones. Vea. Ok. Voy a compartirles. Uy. ¿Qué pasó? Acá está. Voy a compartirles. He descargado por acá el tomo o volumen 1 de las resoluciones tomadas en el seno de esta 75º periodo de sesiones, que fue el año pasado, del 15 de septiembre al 31 de diciembre del 2020. Para que vean más o menos el ejemplo, este volumen solo contempla resoluciones. Acá tengo abierto otro volumen. Uy, ¿qué pasó? Acá está. Otro volumen, siempre de el mismo periodo de sesiones, pero solo se compilan las decisiones. El volumen 2 son las decisiones y el volumen 1 son las resoluciones. Y acá está, se les coloca un índice para identificarlas, ¿verdad? ¿Cuáles son la lista de las resoluciones? Acá está la lista. Vaya, acá está el ejemplo que les decía. Miren, 75 es el número del periodo de sesiones y acá está el correlativo de esa resolución. Resolución 1, que en ese momento fue la declaración sobre la conmemoración, lo voy a hacer más grande para que lean, declaración sobre la conmemoración del 75 aniversario de las Naciones Unidas, 75.4 y así. Aquí hay un tema del COVID-19, mire, periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Entonces aquí sí se extendió, ¿verdad?, el periodo y se adopta como periodo extraordinario de sesiones, en respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Acá está respondida la pregunta también del compañero, que si se pueden hacer periodos extraordinarios, siempre y cuando se extiende el tiempo de la sesión ordinaria. Y acá está, para tratar el tema COVID y adoptar esta resolución, fue necesario verlo en un periodo extraordinario. Está muy bien. Y así podríamos ir viendo. La que nos interesaría y la que les quiero compartir es la 7511, resolución número 11, respecto a la cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes. Le vamos a dar clic y nos lleva a la resolución. Bien. Resolución 7511. ¿Por qué les quería mostrar esta? Para que verifiquen de manera práctica lo que hablábamos en la teoría de las manifestaciones de las organizaciones internacionales que tienen derecho a establecer relaciones incluso con otros organismos u organizaciones internacionales, no solo con estados. Y acá está el caso que, por ejemplo, se está dando la cooperación de Naciones Unidas con los países de la Liga de los Estados Árabes.
Entonces, esta resolución obedece a ello, a la cooperación entre ambas organizaciones. Claro, la cooperación en una materia. Y vamos a ver a qué se refiere esta resolución, en qué materia llegan a coincidir para esta cooperación. Dice, aprobada en la 30ª sesión plenaria celebrada el 23 de noviembre del 2020, sin votación, sobre la base del proyecto de la resolución, y aquí hay un antecedente, y otra resolución, ¿verdad? Patrocinado por, es decir, este anteproyecto, les mencioné que hay comité, ¿verdad? Hay mesas de trabajo. Entonces, este anteproyecto para trabajarlo fue patrocinado por Arabia Saudita, Argelia, Líbano, Libia, Marruecos, bueno, estos países de la Unión o Liga de Estados Árabes. Entonces, con ese, digamos, encabezado, en una resolución individual, esto aparece como encabezado, acá no porque están decorridas todas, porque es la compilación, pero eso aparecería como encabezado. Y luego nos pasaríamos al tema, ¿no? Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes, y luego a la parte del preámbulo como primera etapa que les mencionaba. La Asamblea General, recordando sus resoluciones anteriores, nótese acá el verbo en cursiva y en gerundio. Recordando sus resoluciones anteriores relativas a la cooperación entre las naciones y la Liga de Estados Árabes, otro párrafo, recordando también el artículo 3 de la Carta de la Liga de los Estados Árabes, luego otro párrafo, tomando en consideración el informe del secretario general titulado Un programa de paz, y van empezando a detallar con base a qué antecedentes se está llegando a tomar esta resolución. Y para aclararnos más concretamente a qué tema se va a referir esta resolución, generalmente se coloca en el último antecedente, en este. Encomiando las resoluciones y recomendaciones de la 14ª reunión sectorial entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes y sus organismos especializados, celebrada en la sede de la Liga Árabe para enero del 2020. Entonces, ahí ese es un antecedente, ¿no? Sobre el tema, y acá está el tema, sobre el tema cooperación para la erradicación de la pobreza multidimensional en los Estados Árabes, se acuerda lo siguiente, es decir, ya nos está dando una pista de cuál es la cooperación que están pidiendo en esta resolución, y es apoyar al antecedente próximo que habían acordado cooperación para erradicar la pobreza multidimensional. Entonces, aquí sí ya va el cuerpo o las disposiciones, que es la segunda etapa de la resolución, en donde se solicita ya qué es lo que quieren para apoyar lo que se había planificado anteriormente. Y número 1 dice, solicita, aquí está el verbo en presente, imperativo, solicita a las secretarías de las Naciones Unidas y de la Liga de los Estados Árabes que hagan un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones y resoluciones de la 14ª reunión sectorial, es decir, de este antecedente. Por eso les decía que este es el clave para entender las demás disposiciones que se van a demandar. En este caso están demandando o solicitando que ambas secretarías de ambos organismos den seguimiento a las recomendaciones llevadas a cabo en aquel momento de la 14ª reunión sectorial. ¿Por qué? Porque esto va a permitir ese seguimiento, ayudar a los estados árabes a erradicar la creciente pobreza resultante del brote de la pandemia de enfermedad por coronavirus. Ustedes muy bien saben que la pandemia dejó o abrió la brecha, mejor dicho, de la pobreza otra vez, porque varios se quedaron sin empleo, la economía se retuvo, ¿no? Se resintió, y por lo tanto la brecha de la pobreza se acrecentó. Entonces, en este caso, la organización solicitó una medida para poder tomar el tema de la cooperación en este tema, que ya se había estado trabajando en tiempos atrás,
pero que era importante exhortar otra vez a la asamblea para su apoyo. Por ejemplo, acá, número 2, exhorta a ambas secretarías a que sigan reforzándose por mejorar la cooperación. Y así vamos visualizando qué es lo que se quiere lograr con esta resolución. ¿Me explico? Hasta aquí llega. No, si se fijan, una página, 2 páginas. Generalmente son 2 páginas las que se llevan en las resoluciones, o 3. En este caso, como es un compendio, dije, la resolución siguiente será la 75 pleca 2, que ya es relativa a otro tema, cooperación entre las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro. Igual, ¿verdad? Sigue la misma estructura. Bien, ese por un lado, y por el otro lado tenemos las decisiones. Veamos. Decisiones. Solo para que escuchen, para que vean, perdón. Decisiones. Veamos. Acá está. ¿Cuáles son el tipo de decisiones que se llevan? Nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes, elección de miembros del Consejo de Derechos Humanos, elección de miembros de la Corte Internacional de Justicia, nombramiento de miembros, es decir, aquello que habíamos hablado que implica una decisión, que es nada más el ordenamiento interno. Nombramiento, elecciones, confirmaciones, por ejemplo, veamos una que sea más ejemplificativa. Bueno. Esta, por ejemplo, nuevas medidas prácticas para la prevención de la carrera armamentista en el espacio ultraterrestre. Decisiones, dice, adoptadas sobre la base de los informes de la primera comisión. Hay mesas de trabajo, hay comisiones de trabajo y se adoptan decisiones. Verificación del desarme nuclear, es decir, no implica carácter obligatorio, sino que solo ir a verificar, según lo que trabajaron, cuál es el seguimiento que se tiene en este tema de desarme nuclear y se toma la decisión de asignar. Sería interesante ver esta. Veamos. Ajá. Fíjense, solo es esto. Dice, decidió incluir en el programa provisional de su 76º periodo de sesiones bajo el tema titulado Desarme General y Completo, el subtema titulado Verificación del Desarme Nuclear. Solo es una decisión de nombre. Si se fijan, están adoptando un nuevo título. Bajo el título Desarme General, un subtema titulado Verificación del Desarme Nuclear. Solo es para que quede constatado la decisión de adoptar ese tipo de nombre. Ahora sí, pueden notar la diferencia. No hay algún tema en la decisión como en el de la resolución que tenga que ver ya sí de carácter vinculante, ¿no? Que exija el cumplimiento acorde a lo que se ha trabajado y a lo que se ha llegado de común acuerdo. Bien, dejémoslo hasta acá. Dejo de compartir. Y voy a ver. Perdón, no los veo. Acá está. Ya los encontré. Veamos. Si hay alguna duda al respecto, podemos hacerla ahorita. O si no, quiero pasar a otro de los temas muy importantes también. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario que quieran hacer? ¿Algo que les llamó la atención? ¿O está todo claro? Bueno. Todo claro. Perfecto, muchísimas gracias. Hoy quiero pasar al tema, del Consejo de Administración Fiduciaria, porque es importante que también lo sepan. Si se recuerdan, en el organigrama que vimos o que han podido observar en el campus que les he colocado dentro de la presentación PDF, ese organigrama, si no lo logran ver, pues
visiten la página oficial y pueden, permíteme un segundo que me están llamando. Perfecto. Hoy sí, he subido, les decía, ese organigrama de Naciones Unidas y ustedes podrán observarlo de carácter pequeño, ¿verdad? Es decir, la visión, porque lo han querido hacer en una sola página, pero ustedes lo pueden ampliar o buscarlo en la página oficial. Entonces, verán que aparece el Consejo de Administración Fiduciaria siempre como uno de los órganos principales, pese a que sabemos que en 1994 cesó sus funciones y por ello necesito que el equipo que leyó el capítulo 13 del libro de Manuel de Velasco, que también coincide con el capítulo 13 de la Carta de Naciones Unidas, en donde se establece este régimen del Consejo Administrativo Fiduciario. Entonces, como en ambos lo encontramos en el capítulo 13, sería tan amable un compañero o compañera que nos presente qué es lo que comprendió de ese sistema o régimen fiduciario, un poco para apoyarles. Grupo número 13 no está por acá. Perdón, grupo que le correspondió el capítulo 13. Buenos días. Buenos días, Paulina. Sí, ¿Qué nos puede comentar del capítulo que usted leyó para todos sus compañeros? hablaba sobre las administraciones fiduciarias en donde el SNN como que repartía los territorios que por diversas causas no habían llegado a la independencia. Entonces ahí también se miraba como un derecho de autodeterminación y también mencionaba que los habían como clasificado, como antecedentes los habían clasificado en A, B, C. También mencionaba sobre cómo habían llegado a la independencia y cómo en un futuro se vio bajo la administración de distintos países de los que en el momento habían como ganado después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias. Ok, muchísimas gracias. En resumida cuenta, jóvenes, lo que nos quiso decir Paulina, muchas gracias por su intervención, pero usted, porque lo ha leído, ¿verdad? Más o menos comprende. Vamos a hacer la aclaración para todos. Se recuerda, la SDN tenía un formato para poder atender a la administración de algunos territorios que no tenían su independencia. Y esto los conocimos en el seno de la SDN como mandatos. No sé si lograron percibir esto en el pacto o en alguna forma de las clases de historia para indicar, por ejemplo, la ciudad libre de Danzig, que quedó bajo la administración de la SDN, todos estos territorios no administrados por un país, sí administrados por la SDN, bajo el concepto o la figura de mandatos. ¿Se recuerdan? Ahora, Naciones Unidas dijimos que también iba a adoptar una especie de régimen similar para poder administrar estos territorios, pero no lo iba a hacer con base a mandatos, sino que con base a un régimen conocido como administración fiduciaria. ¿Qué significa esto? Que se iba a colocar a un país como tutor, digámoslo así, que en este caso es el administrador de estos territorios no autónomos, que para la fecha teníamos 11 territorios considerados no autónomos, y estos territorios iban, como dice la compañera, a ser administrados por potencias o por países que en ese momento se consideraban garantes de la evolución de estos territorios. Es decir, no es una nueva forma de colonización, al contrario, iban a iniciar este proceso de descolonización apoyándoles a lograr su autonomía. En ese sentido, el país administrador, con base a la Carta de Naciones Unidas,
tenía, y bajo el organigrama del Consejo de Administración Fiduciaria, tenían la obligación de reportar anualmente la condición de este territorio no autónomo y se presentaban informes anuales detallando cuál es la evolución en materia económica, en materia política, en materia social, todo este tejido para poder ir corroborando que en efecto iban a lograr su desarrollo. En ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, podríamos ver que hay algunos países que se consideraban miembros administradores. Bueno, la contraparte, en este caso los territorios no autónomos, se les denominaba territorios fideicometidos, ¿verdad? Y esta era la figura, ¿no? Yo le pusiera tutor y asesorado, ¿verdad? En ese sentido. Sin embargo, para que me entiendan un poco la relación que se tenía con países administradores, perdón, y países fideocometidos, así se llama. Entonces, estas partes, les quiero poner un ejemplo. España era en su momento uno de los países que tenía la administración de Sahara Occidental. Este país, ¿verdad? Bueno, este territorio, que es inhóspito, por cierto, pero rico en recursos naturales. Entonces, el Sahara Occidental estaba en su momento bajo la administración de España, ¿verdad? Hacia el proceso de descolonización plenamente, ¿verdad? Entonces, llega un momento en que España, para 1976, decide informar al secretario general que a partir de dicha fecha daba por terminada su presencia en el territorio del Sahara Occidental, no porque haya alcanzado la autonomía del Sahara, sino porque habían habido muchos conflictos y en ese momento Marruecos se la tomó como suya, es decir, el territorio pasó a ser tomada por Marruecos y para evitar conflictos España mejor decide abandonar y no cede la soberanía de la administración a ningún otro país, pero sí debe de informar al secretario general de la ONU que a partir de ese momento, como ya lo informó, queda exenta España de toda responsabilidad de carácter internacional en relación a la administración de ese territorio, ¿verdad? Claro, después hubo más disputa, o sea, no hubo claridad de cómo iba a quedar el territorio del Sahara y al final se asume que fue absorbido por Marruecos. Digo que se asume porque Naciones Unidas nunca se pronunció, pese a que en 1991 el Consejo de Seguridad acordó crear la misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sahara Occidental, la famosa misión llamada MINURSO. Esta MINURSO supuestamente iba a apoyar para que el Sahara hiciera un referendo y que llegara a esta transición de hacer una consulta popular en la que los saharauis eligieran, ¿no?, entre la independencia o la integración con Marruecos, para un poco aclarar la situación. Claro, este referéndum jamás llegó, solo fue una propuesta del Consejo de Seguridad, pero aquí vemos cómo también después de tantos años que no se ha celebrado este referéndum, hay discrepancias sobre el censo de votantes de los saharauis y el rechazo de Marruecos a aceptar este tipo de consultas. Entonces, como estamos en ese debate de tirar y encoge también rechazo por parte de Marruecos, no hay votantes para el territorio de la Sahara Occidental, entonces Naciones Unidas no ha querido tomar cartas en el asunto más contundentes y se ha dejado, digamos, llevar por la jurisprudencia que en este caso Marruecos la ha adoptado como parte de su territorio. Que si bien es cierto, como ya no es considerado un territorio autónomo, entonces por eso es que en 1994 se dio por cerrada la funcionalidad del Consejo Administrativo o el Consejo de Administración Fiduciaria.
Entonces, aquí cabe la otra pregunta. Claro, hay más conflictos en el caso de que les estoy mencionando de este territorio que, si bien es cierto, está por Marruecos, pero otros lo consideran todavía como un territorio no autónomo. Bien, otro ejemplo, el Camerún estaba bajo la administración británica y otro tipo de nuevo del Camerún en otro año fue administrada por Francia. Así Togo tenemos que fue administrada por Francia también, la Somalia italiana, etcétera, etcétera. Vemos varios territorios que fueron estratégicos y puestos en el régimen de fideicomiso. ¿Mm? Me explico. Bien, esto es más o menos lo que les quería compartir, pero tengo una pregunta para el equipo, ya que si hablamos que en 1994 este consejo dejó o cesó sus funciones, pero se mantiene en el punto de que en cualquier momento pueden volver a reunirse según lo que se establece o se estableció, ¿qué función entonces pudiese tener hoy el consejo si tenemos que ya no existen territorios no autónomos? Esta es pregunta para el grupo. ¿Qué función entonces tendría el consejo? Paulina, ya. Paulina está por ahí. No sé si sería correcto decirlo así, pero una función mediadora para evitar conflictos en un futuro. Pero eso lo que usted intuye, no es lo que se está Ajá. proponiendo de parte de Naciones Unidas. Vaya, a saber, Licenciado, esto no lo tienen que saber, no se preocupen. Bueno, adelante, disculpe, Alexander. sí, no me compete el tema, pero más o menos tengo una idea acerca de qué se iba a hacer, digamos, en caso de este consejo administrativo, dado que, pues, logró cumplir sus funciones, ¿verdad? Exacto. Pero según lo que se establece en la lectura de que en caso de que el Consejo de Seguridad, digamos, adquiera algunos de esos territorios, lo puede hacer mediante zonas estratégicas o puede ser como algunas zonas estratégicas por parte de él. Una idea general tengo yo de eso. No sé si estaría en lo correcto o equivocado. No, Anderson, todavía no hay. Cuando se habla de zonas estratégicas, quiero asumir que usted escuchó sobre la protección colectiva del medio ambiente. Ese es el anuncio que hizo en su momento el secretario general de las Naciones Unidas para poder referirse a la nueva función que debería de tener el Consejo Administrativo o de Administración Fiduciaria, en el sentido de que él proponía que este consejo tuviese la función de proteger y velar por los territorios, ¿verdad?, del medio ambiente a nivel mundial, incluso los espacios extra o ultraterrestres. ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento haya una nueva colonización, digámoslo así, de una especie, de adueñarse de bienes públicos, y este consejo pudiese, aquí, bueno, voy a rescatar la palabra de la compañera, pudiese mediar frente a alguna situación muy adversa al medio ambiente. Es decir, deberá ser la encargada de si en su momento el secretario de atender estas situaciones, ¿verdad? No son territorios estratégicos, sino que es medio ambiente colectivo, ¿verdad? Que si ya después se va a definir como un territorio estratégico, pues ya ahí veremos las decisiones y resoluciones que se adoptan. Pero en principio dije, este consejo va a estar encargado como una función veladora, y que se pueden reunir cuando quieran otra vez o cuando el Consejo de Seguridad así lo determine, les diga que se reúna. Generalmente tienen un presidente este consejo y este sí sigue vigente, ¿no? De hecho, el 2021 no sé si va a haber cambio de elección de presidente este año o se pasa hasta el próximo año. Estaríamos de ver. Pero está ahí la figura, ¿no? Lo que no está haciendo es cumplir las funciones porque se supone que las originales ya fueron solventadas. ¿Mm? Pero sí se está viendo la forma de agregar nuevas funciones para que se mantenga y no desaparezca este consejo. Puede funcionar, dice Pamela, como protector de los bienes comunes mundiales. Es correcto,
Es correcto, Pamela, un poco lo que les estaba diciendo, el medio ambiente colectivo. Excelente, puede funcionar. No se le ha otorgado este poderío por completo, pero está en pláticas para poder en algún momento que cualquier órgano lo solicite, abocarse a este consejo como velador, repito, o protector, como lo dice Pamela, de estos bienes mundiales. Pamela, adelante, encendió su micrófono. ¿O no? No lo encendió. Ok, yo creo que ya nos pasamos de la hora, permítame. Ajá, 12:55, no, estamos a tiempo. Fue un error, dice Pamela. Bueno, pero hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Es importante que se hagan este tipo de preguntas jóvenes en el sentido de que a mí me llama mucho la atención de que un órgano de las Naciones Unidas, que sea un órgano principal creado con la Carta, hoy no tenga funciones porque se supone que ya se definieron a partir de 1994, en donde ya no habían supuestamente territorios no autónomos. Digo supuestamente porque ahí es el caso que les explicaba de Sahara Occidental. Pero da por satisfecha esa función. Entonces a mí me llama la atención. Espero que así a ustedes les haya llamado la atención. Ese tipo lo traigo a colación en esta clase, este tipo de cuestionamientos, porque así es como ustedes deben de cuestionar la lectura. La lectura no solo de nuestra clase, sino que también la interpretación de las lecturas de otras clases. Cuestionar siempre y si no queda claro, pues investigar y preguntarle al docente, ¿verdad? Porque yo esperaba que alguno de ustedes me hiciera la pregunta y no a la inversa, yo hacerles la pregunta. Sino que, mire, ¿qué pasa con el funcionamiento del consejo? Que vemos que sí, ya terminó sus funciones, pero se sigue manteniendo, ¿verdad? Hay un precedente, se trata la manera de colocarle más funciones o qué está pasando, ¿verdad? Y nadie me hizo esa pregunta. Pero estamos bien, no se preocupen. Ya la próxima semana vamos a ver otros temas. Sí quería cerrar con el tema del mantenimiento de la paz, pero ya no nos alcanza el tiempo. Así que yo voy a ver en algún espacio que nos queda para poder tratar también el mantenimiento de la paz en el seno de Naciones Unidas y cómo ésta se lleva, al menos en el envío de tropas de cascos azules para algunos países. Bien, dejémoslo hasta acá y espero que tengan un feliz día, un feliz fin de semana. Hasta la próxima. Buen día, licenciado. Buen día. Buen día, Lick. Venga, buen día, licenciado. Gracias, Lick.